Bienvenidos, en este video vamos a hablar sobre un tema de físico-química que a veces es olvidado en el salón de clases. Normalmente el protagonista es el equilibrio líquido-vapor, pero ahora vamos a platicar sobre el equilibrio líquido-sólido. Este equilibrio, el equilibrio sólido-líquido, es de gran importancia en las operaciones unitarias. Una de ellas, la extracción sólido-líquido, se basa en este equilibrio, lo que llamamos normalmente como lixiviación. Entonces, acompañen para ver de qué se trata esto. Para platicar sobre el equilibrio sólido-líquido usaremos el sistema agua-sacarosa. Tenemos definidos en el gráfico tres temperaturas. La primera es el punto de fusión del agua a 0 grados centígrados, el punto de fusión del azúcar a 186 grados centígrados. Además tenemos un punto de fusión mínimo a menos 14 grados centígrados. Si analizamos el lado izquierdo del gráfico nos damos cuenta que a medida que agrego azúcar al agua, el punto de fusión disminuye. Nos damos cuenta cuando queremos congelar hielitos, tarda más que el agua pura. Esta disminución continúa hasta la temperatura de menos 14 grados centígrados, que ocurre a una concentración molar de 0.636. Del lado derecho ocurre algo similar. A medida que agrego agua al azúcar, la temperatura de fusión de la mezcla disminuye hasta la misma temperatura mínima y la misma concentración de 0.636. Esto genera dos regiones de equilibrio. La de la izquierda implica un equilibrio entre el hielo y una solución azucarada. La de la derecha implica un equilibrio entre una solución azucarada y el azúcar como cristal insoluble. A cualquier concentración por debajo de la temperatura mínima, tendríamos una fase sólida completamente. Imaginemos que preparamos una solución de concentración 0.2 a una temperatura por encima del punto de fusión. A esa condición, la solución es líquida, es agua azucarada. ¿Qué pasaría si yo disminuyo la temperatura? Entraríamos a la zona sólido-líquido, al equilibrio. Vamos a generar un equilibrio entre el sólido, hielo, y el líquido, agua azucarada. El equilibrio implica que la fase sólida se queda sin soluto, por lo que la solución se concentra más allá de la concentración inicial. Es la razón por la cual, cuando nos comemos un hielito, el líquido que se genera sabe más dulce y al morder la parte sólida parece que ya no tiene azúcar. Ahora pensemos en una solución similar, por encima del punto de fusión. ¿Qué pasaría si en lugar de disminuir la temperatura, le agrego más azúcar? Obtendría una solución más concentrada. Si le agrego más azúcar, podría llegar hasta la línea de equilibrio, la línea donde ya tendríamos dos fases, la solución azucarada y el azúcar como cristal. Esa línea nos indica la saturación de la solución, es decir, la cantidad máxima de azúcar que puedo disolver en el agua. Si yo le agrego más azúcar, quedaría dentro del equilibrio y tendría azúcar insoluble. La concentración máxima de azúcar sería la que nos indique el extremo izquierdo. Toda el azúcar extra que le agreguemos quedaría sin disolver, como ocurre cuando le ponemos mucho azúcar a nuestro licuado. Nos falta una zona que analizar. ¿Qué sucede en el punto donde se unen los dos equilibrios? A este punto le vamos a llamar punto eutéctico. La palabra eutéctico viene del griego y significa que funde fácilmente. Un sistema eutéctico es la mezcla homogénea de dos componentes que funde y solidifica como una única sustancia pura. Esta definición seguramente se les hace familiar, ya que suena a un comportamiento que se presenta en el equilibrio líquido-vapor, el azeótropo. Podemos decir que el punto eutéctico es el equivalente a un azeótropo, pero en un sistema sólido-líquido. Una mezcla eutéctica funde y solidifica como una sustancia pura. No tiene un rango de temperaturas donde ocurre el cambio de fase y no hay un enriquecimiento de un componente en las fases. La misma concentración que tiene la mezcla sólida la tendrá la mezcla líquida. Esto es particularmente útil en la metalurgia, donde los materiales para soldar se mezclan en una proporción eutéctica para que tengan un punto de fusión bajo y la cantidad de energía necesaria para fundir sea la menor. Muy bien, ahora ya conocen un poco más sobre el equilibrio sólido-líquido. Vimos que tiene gran importancia, por ejemplo, para conocer la solubilidad de algunos componentes en un solvente, o si estuviera hablando con una mezcla de metales, conocer cuál va a ser su punto de fusión mínimo, que gastaría menos energía para poder fundirlo y trabajarlo. Antes de terminar les cuento un chiste. Una vez un estudiante quería conocer el significado de pi y preguntó a tres profesores diferentes.
Uno de ellos era matemático y le dijo, bueno, pi es un número que nos relaciona el diámetro y la circunferencia de un círculo. ¿Ok? Fue con un físico y le preguntó, ¿cuál es el significado de pi? A lo que el físico respondió, si lo redondeamos, pi es 3.1415.926.54. Muy bien. Fue con un ingeniero y le preguntó, ¿qué significa pi? A lo que el ingeniero respondió, pi, aproximadamente 3.